En la vida todos tenemos pruebas. ¿Cuántos aquí tienen alguna prueba? Mira, te voy a dar una noticia y no sé cómo la vayas a tomar. Hemos pasado una prueba, estamos pasando una prueba, ahí te va la noticia. Vas a pasar por una prueba. Dile de la par, vas a pasar por una prueba. Y quiero que me acompañes entonces al libro de Génesis. Si tú no encuentras el libro de Génesis en la Biblia, te voy a decir que aceptes al Señor en tu corazón de verdad, porque si no sabes dónde está Génesis en la Biblia, de verdad ya no hay ayuda. Ahí sí no hay ayuda. Génesis capítulo 22. El libro de Génesis se podría separar en tres partes. La creación hasta la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel viene la historia de Abraham. Diga conmigo, Abraham. Y en la historia de Abraham vemos como desde el capítulo 2 en adelante se comienza a contar esta historia de este gran varón de Dios, el cual en el libro de Hebreos se le llama el padre de la fe. El padre de la fe, uno de los primeros que creyeron y obedecieron la voz de Dios. Y el Señor le dio una promesa a Abraham de Isaac. Y cuando Abraham ya tenía edad avanzada, no podía tener hijos, su esposa le dio un hijo. Bueno, se metió con una esclava y tuvo a Ismael. Yo no quiero contar de toda la historia porque yo sé que muchos de ustedes ya se la saben, pero el Señor le dio a Isaac ya en edad avanzada, que era parte de la promesa. ¿Se recuerdan la promesa que el Señor le había dado a Abraham? Que le iba a dar multitud para que llenara la tierra, para que la tierra fuera bendecida. Entonces, ya teniendo esta promesa, viene esta parte que a mí me toca el corazón, las más entrañas del corazón, porque es algo que como padre no sé cómo yo me pondría en los zapatos o en las sandalias de Abraham, de entregar a un hijo en sacrificio. Entonces vamos a ver la historia de este padre que el Señor le pidió hacer un sacrificio. Vamos a leerlo, versículo 1 del capítulo 22. Vamos a leer varios versículos y quiero que prestes atención a la lectura que vamos a hacer en esta mañana. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba, ponga atención. ¿Quién puso a prueba a Abraham? Dios puso a prueba a Abraham. No fue el diablo, no fueron sus propias elecciones, fue Dios que lo puso a prueba. Muchas veces el Señor nos va a poner a prueba. Muchas veces la prueba va a venir quizás por nuestras propias decisiones, o en el caso, por ejemplo, de Job, vemos como el Señor dejó que el enemigo atacara a Job. Pero en esta ocasión el Señor lo puso a prueba y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. Versículo 2. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ponga atención a lo que está diciendo ahí, porque le dice, el único que tiene. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 2. Pero ¿por qué el Señor le dijo al único que tienes? Porque era el de la promesa, el que le había dado. Muchas veces nosotros nos quejamos y le decimos, Señor, este esposo que me diste, Señor, esta esposa que me diste. No, el Señor te dice, esa es la que vos agarraste, esa es la que tú escogiste. Yo no te di esa fueron tus elecciones. Igual Abraham, no, le dice, ese es el hijo que yo te di. El otro fue tu culpa, no. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada. Mira lo que hizo Abraham. Escuchó la voz de Dios y accionó. Se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, para el sacrificio, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, en la palabra de Dios vas a ver que muchas veces el número 3 y el número 40 se refiere a prueba, se refiere a un momento de un proceso de Dios, de parte de Dios. El número 3 y el número 40, no estoy hablando de numerología, pero en muchas ocasiones el 3, por ejemplo, ¿cuántos días el Señor pasó en la tumba? 3 días. ¿Cuántos días pasó el Señor en el desierto? 40 días. Entonces aquí 3 días. Imagínate en el olor. Abraham dice que caminaron 3 días. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el monte, vio el lugar, vio el monte en la región de Moriah. Versículo 5, lo leemos juntos y quiero que se ponga de pie. Vamos a leer este versículo todos juntos. Póngase de pie ahí. Yo sé que vamos a estar sentados unas 40 horas ahorita, unas cuantas horas. No, son bromas. Vamos a leerlo en esta mañana y quiero que lo digas fuerte conmigo, dice la palabra de Dios. Entonces les dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno.
el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. Diga conmigo, regresaremos. Regresaremos juntos a vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos hables, Señor, a nuestro corazón. Vamos, toca tu corazón y tu alma y dile, Señor, habla a mi alma, habla a mi intelecto, Señor, habla a mi corazón, habla a mi espíritu, Señor. Que esta palabra, Señor, dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Crucial dice, con un aplauso fuerte, Señor, por su palabra en esta mañana. Amén. Oye, si ese aplauso fuera para mí, gracias. Pero si es para la palabra de Dios, lo podemos dar más fuerte. Amén. Eso. Muchas. Puedes tomar tu asiento en esta mañana. Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan en este día. Gracias a aquellos que están por primera vez, segunda vez. Ya esta es tu cuarta vez. Ya eres de casa. Ya nos puedes pasar la cuenta de Peacock para ver el mundial. Nos puedes pasar la cuenta de Netflix. Así que, o prestamos, ¿no? Sí, prestamos. Aquí también prestamos, ¿no? Así que bienvenidos a estar en la casa de Dios. Muchos entendemos que la prueba es algo difícil. Muchos conocemos esta historia, cómo comienza la historia de Abraham. Pero quiero que en esta mañana te pongas en los pies de Abraham, sabiendo de que no sabes lo que va a terminar. Porque muchos de aquí ya saben lo que va a suceder, ya han escuchado esta historia de Abraham e Isaac, cómo el Señor le pidió a Isaac para que lo diera como sacrificio. Pero quiero que te pongas en los pies de este padre que está a punto de dar la vida de su hijo. Y a través de la Biblia vemos cómo Dios, aló, hello. Tampoco. What happened? Bueno, vamos a predicar así sin micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. Algo habrá pasado con el mixer. Forgot. Como les decía, a través de la Biblia hemos visto muchos ejemplos de cómo siervos de Dios, aquellas personas que fueron bendecidas por Dios, aquellas personas que fueron usadas por Dios de una u otra manera, pasaron por una prueba. Todos, la mayoría, si no el 99% de las personas que el Señor usó, que el Señor dijo que el Señor le dio una promesa, fueron pasados por una prueba. Vemos, por ejemplo, a José, que fue traicionado por sus hermanos. Vemos a un Job que fue también tentado, que fue probado, que murieron todos sus hijos, que su dinero, que sus bienes fueron quitados, su salud, pero permaneció fiel, fue probado. Vemos a un Daniel que fue echado al foso de los leones, que pasó por el fuego, literal. Muchas veces nosotros decimos, estamos pasando por esta prueba, pero estamos pasando por este fuego, decimos, de una prueba, pero Daniel literalmente pasó por el fuego de una prueba. Vemos a un Jesús que fue tentado en el desierto, que fue rechazado, que fue crucificado, a un Pedro que a pesar de que negó a Jesús, pasó el proceso de la prueba y el Señor lo siguió usando, a un Pablo que pasó azotes, que pasó la cárcel, que murió por la causa de Cristo, que pasaron pruebas. Si tú te quejas de que te sale un uñero y no quieres ir a la iglesia, pasamos pruebas. Mira, yo lo digo por mí. Hoy, hace un par de semanas me dolía el pie y no quería venir. Tenía un uñero y Ivonne me dice, dígale a Erika que se lo quite. Me dice, no, yo solo me lo quité. Porque ella trabaja de eso, algo así, ¿no? Si alguien tiene un uñero, ahí está Erika, ¿verdad? No, dice, no toco pies ajenos. Y muchas veces nosotros nos quejamos de las pruebas. Muchos estamos aquí pasando, como te digo, pasaremos o hemos pasado una prueba. Y en la vida, yo he pasado por muchas situaciones. Yo sé que si tú me pusieras a contar tus pruebas, tú me dirías más o menos las mismas historias. Quizás tú has pasado pruebas, o como en mi caso, yo he pasado muchas pruebas financieras. ¿Cuántos aquí han pasado alguna prueba financiera o están pasando alguna prueba financiera? No me levante la mano porque yo sé que todos, ¿verdad? La mayoría. Si estamos en este país es porque venimos a hacer plata, venimos a hacer dólares. Venimos a recoger, como dicen allá. Es que en Estados Unidos, en los árboles está el dinero, dicen. Sí, cómo no, dice aquí la renta, la renta es más cara que vivir aquí, ¿no? Y muchos pasamos por situaciones como de la salud. Yo he pasado por
pruebas en mi salud. Hace un par de años me quitaron la vesícula. Todos los Hernández, dice mi tío Samuel, de que todos los Hernández nos quitan la vesícula. Todos estamos rajados. No sé si alguno de aquí también pasa por esa experiencia, ¿no? Yo he pasado por pruebas en mis emociones. He pasado pruebas en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. He pasado pruebas, si te pudiera contar aquí, he estado en la cárcel. Yo les he contado a ustedes la historia que me han llevado preso por andar manejando con la licencia suspendida. No borracho, la licencia suspendida. No, eso nunca lo haría. Pero eso fue hace años. No digo, el pastor estuvo en la cárcel hace una semana. No, eso fue hace como 20 años. Y he pasado por muchas infinidades de pruebas espirituales. Pruebas en la iglesia, pruebas de diferentes maneras. Y siempre nosotros conectamos una metáfora y decimos, para mencionar la prueba, decimos, estoy pasando por un desierto. O estoy pasando por el horno. O estoy pasando por la cárcel, decimos. O estoy a punto de entrar a una montaña. Estoy pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Muchas veces lo espiritualizamos, ¿verdad? Demasiado a la prueba. Estamos pasando por la noche oscura. Estoy pasando por un terremoto en mi vida. No importa cómo tú lo llames, las pruebas van a venir a nuestras vidas. Hoy que estamos celebrando el Día de los Padres, quiero hablarte de esta prueba que este padre tuvo que enfrentar. El perder a un hijo, el entregar a un hijo, el sacrificar a un hijo. Él no sabía el outcome o lo que iba a terminar, pero él en su corazón, él lo que tenía era fe. Mira lo que dice el versículo 5. Regresemos una vez más a lo que dice el versículo 5 de Génesis 22. Dice la palabra, entonces les dijo a sus criados, lo que leímos juntos, dice, quedamos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Mira, Abraham, el Señor le había dado una promesa. Y Dios se la cumplió. Le dio a Isaac. Ahí estaba el niño. Aproximadamente, dicen teólogos que el niño tenía aproximadamente de entre 5 y 8 años, más o menos. ¿Te imaginas un niño? Y la mayoría de los niños, ¿cuántos tienen aquí hijos, verdad? Y ellos preguntan todo. Yo era un preguntón. Yo era un curioso con mi papá. Al punto de que una vez estaba manejando y yo preguntándole, ¿y por qué es el semáforo rojo? ¿Y por qué los árboles tienen hojas? Y no sé qué. Y de repente iba manejando ahí por el Parque Jucatlán, los que son de Salvador, y habían unos túmulos, ¿cómo se llama eso en tu país? Los muertos, ¿cómo le llaman ustedes? No, que la calle para que uno vaya despacio. Un vigilante acostado, vaya. En El Salvador le decimos humps, ¿no? Yo manejando y yo preguntándole, y mi papá no vio, por el Parque Jucatlán no vio ese, y salimos volando, ¡pah! Y me dice, cállate, que me desesperas. Y preguntamos, y este niño, imagínate, preguntándole a su padre Isaac, preguntándole. Ahora el Señor quiere probarle el corazón a Abraham. Quiere probarle el corazón y el carácter, si es que su fidelidad, si es que su alegría depende de la bendición que Dios le dio. Si es que él es alegre o él tiene gozo por la bendición y no por lo que Dios es en su vida. Dios quería probarle. Dios le da una palabra y le dice, levántate y ve a entregar a tu hijo. Muchas veces el Señor nos da palabra, pero si nuestro oído no está atento, si no estamos afinados a la voz de Dios, no vamos a poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Abraham tenía afinada la voz, el oído a escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchó, sino que obedeció. Diga conmigo, obedeció. Él tomó acción, se levantó de madrugada. Y aunque él no tenía todo el plan, aunque Abraham no tenía todo el plan revelado, él tenía confianza en aquel que le había dicho. Él no tenía el plan revelado. Muchas veces nosotros queremos el plan revelado para nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer un par de años? Muchos aquí que tienen negocios, hacen plan de 1 año, plan de 5 años, un plan de negocio de 10 años. Pero muchas veces es difícil cuando no entendemos o no sabemos qué es lo que va a venir. Abraham no tenía el plan revelado, pero tenía la confianza, la certeza de que Dios es fiel. Cuando llegó al pie de la montaña, proclamó esta palabra de fe. Una vez más, mira, seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. Por eso le he titulado yo a este mensaje, regresaremos. Porque esa es una palabra de fe que Abraham lanza. Esa es una palabra de amor, de confianza que Abraham lanza diciendo, vamos a regresar.
Aquí no nos vamos a quedar. Si el Señor me dio esta promesa de mi hijo, vamos a regresar. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero vamos a regresar. Vamos a regresar. Yo no sé qué palabra tú estás usando en esta mañana de fe. Mis puertas se van a abrir. Mi familia se restaurará, mi matrimonio se restaurará, el Señor lo hará. Yo quiero que en esta mañana traigas a mente esa palabra futura, creyendo que Dios lo va a hacer. El Señor abrirá, el Señor suplirá, el Señor lo hará. Regresaremos, dijo, regresaremos. En los últimos 25 años, yo tengo por ahí ya varios años de estar en el Evangelio. Yo nací literalmente en la iglesia, mis padres eran pastores. Y de hace unos 25 años, cuando vine a este país, comencé a escuchar en las iglesias, y no sé si te ha pasado mucho, o has escuchado en la televisión o algún otro ministerio que has visitado, ese famoso del usted decrete, usted proclame, usted nada más declare con sus palabras. He escuchado mucho, y usted me ha escuchado hablar acerca de esto, de como esa palabra profética, usted diga nada más, palabra de proclamación, invoque, abran portales del cielo, abra no sé qué, ventanas. Y muchas veces nosotros queremos hacerlo porque hay en nuestro corazón orgullo. Nada de esto, y déjame decirte esto, si alguna vez no lo has escuchado de mi boca, nada de esto tiene un poder creativo. Nada de esto tiene la más mínima autoridad por sí sola si no está acompañada de la fe. Si no está acompañada por lo que Dios ya hizo. Tú y yo no tenemos la autoridad, el poder absoluto que Dios tiene. Solo el Señor lo tiene. Tú y yo no podemos hacer nada con nada más hablar palabras bonitas. No se trata de proclamar lo que yo quiero hasta que suceda. No se trata de usar la fe como una fórmula para obligar a Dios que se haga mi voluntad. Mira lo que aquí Abraham dice. Abraham habla palabra de fe. Porque hablar en fe es alinear mi boca. Di conmigo, alinear mi boca con lo que Dios ya dijo. ¿Qué es lo que el Señor le había dicho a Abraham? Yo te voy a dar hijos, vas a tener descendencia. Entonces Abraham dijo, espérate, pero si el Señor me va a matar a este hijo, entonces ¿cómo voy a cumplir esa promesa? Él creía en su corazón lo que Dios ya le había dado. Él creía lo que Dios ya había cumplido su promesa en su vida y abrazó esa promesa. Dijo, no importa lo que suceda allá en el monte, vamos a regresar. No sé si el Señor me lo va a resucitar o me va a dar otro hijo, pero vamos a regresar. Él está declarando esa palabra de fe. Proclamar en fe no es inventar un futuro, es descansar en el carácter de Dios. ¿Y qué es Dios para nuestras vidas? Dios es bueno. Amén. Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios es majestuoso. Dios nunca falla. Ese es el carácter de Dios. Abraham dijo, regresaremos. No estaba negando la montaña, no estaba negando o ignorando el cuchillo y la prueba, pero no estaba pretendiendo que había dolor en su corazón, porque cuando pasamos pruebas muchas veces pasamos por dolores, pasamos por circunstancias que nuestro corazón se quebranta. Abraham estaba hablando de una confianza profunda en Dios. Él decía, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo hará. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él nunca falla. Y eso es fe, creerle al Señor. No sé cómo mi papá, cuando eras niño, tu papá te prometía algo, un regalo, y quizás en tu casa no había dinero. Y tú decías, yo no sé cómo mi papá la va a hacer, pero yo sé que en mi casa va a haber comida, en mi casa va a haber un regalo de Navidad, en mi casa. Y tú tenías esa confianza como un hijo con tu padre. Esa es la confianza que el Señor quiere que tú tengas con Él en esta mañana. Esa es la confianza que el Señor busca, esa fe que Él busca en tu vida. Fe no es decir, todo va a salir bien como yo quiero. Fe es decir, aunque no salga como yo quiero, Dios seguirá siendo fiel. Dios seguirá siendo fiel. Dios seguirá siendo fiel. Dile de la par, el Señor es fiel conmigo. Vamos, díselo a alguien, el Señor es fiel conmigo. Fe no es controlar. Déjame decirte esto. Fe no es controlar el resultado. Fe es confiar en el Dios de la promesa. Fe no es declarar para evitar la prueba. Jesús mismo dijo, Señor, si es tu voluntad que esta prueba se quite de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Y la voluntad muchas veces de Dios es que pasemos por esa prueba, porque en la prueba es que se prueba nuestra fe. Mientras subimos la montaña, la fe es probada. La fe se prueba en la obediencia. El verdadero lenguaje de la fe no nace de la emoción, nace de la obediencia.
Abraham no habló de fe desde sentado en un sofá viendo el partido. No, Abraham declaró esta palabra de fe. Regresaremos frente a esa montaña. ¿Qué palabra estás declarando en este momento frente a esa montaña? El Señor me dará papeles. El Señor me dará ese trabajo. El Señor restaurará. Mientras estás frente a esa prueba, tú tienes que declarar lo que Dios ya te prometió. En fe. Esta mañana vamos a aprender que aunque las pruebas vengan, difíciles que sean, el Señor siempre es fiel con nosotros. Regresaremos. Mira, una prueba bíblicamente es un proceso permitido por Dios, donde la fe y el carácter y la obediencia de una persona son examinados, son fortalecidos y revelados. Es ahí en la prueba. Por ejemplo, que alguna vez han pasado algún examen de manejo, te tienen que probar si es que de verdad sabes manejar, si es que de verdad sabes parquearte. Oren por mi hija, Melody, va a sacar, en estos días le toca hacer el examen y ella se pone nerviosa cuando para el parking, el parqueo paralelo. Y yo digo, no te preocupes, le digo, un montón de adultos no saben ni cómo hacerlo. Pero ya dice... A algunos les gusta el Tesla porque le apretan el botoncito y él solito se parquea, ¿verdad? Yo por eso quisiera comprarme uno de esos. Pero, ¿cómo pruebas lo que tú has experimentado? ¿Cómo prueban a un piloto de avión que sabe volar el avión? No, tienen que pasar un examen. ¿Cómo prueban a un doctor que la medicina que te va a dar no te va a matar? Es en la prueba donde se levanta tu carácter y el Señor permite las pruebas. Acompáñenme, mira, sigamos leyendo la historia porque esta historia me fascina. Versículo 6 dice que Abraham, y tengo atención lo que hace, dice, tomó la leña del holocausto o del sacrificio y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Diga conmigo, caminando juntos. Mira, hay un común denominador en todos aquellos que pasaron una prueba en la Biblia o en todos los que hemos pasado alguna prueba. Y estos que son fundamentos, son herramientas, son armas que el Señor nos da para pasar la prueba. El Señor no te deja solo en la prueba. Si el Señor te pone en una prueba, Él pone en ti las herramientas para que puedas superar esta prueba. El Señor no te va a tirar nada más a hacer un examen sin que tú no sepas cómo responder las respuestas. Valga la redundancia, ¿no? Y el Señor te da herramientas. Y quiero en esta mañana que aprendamos esta herramienta. Quiero que las escribas. Quiero que mira, si estás pasando por una prueba, te van a ayudar. Si has pasado por una prueba, vas a confirmar lo que Dios hizo. Y si vas a pasar por una prueba, te va a ayudar también. Porque la pregunta no es si vamos a pasar la prueba. La pregunta es, ¿con qué fundamento? ¿Con qué herramienta voy a atravesar esta prueba? Y el primer fundamento que encontramos, vemos que Abraham no tenía todos los detalles, no tenía todo el mapa, no sabía cómo iba a terminar la historia. Pero sí tenía algo más fuerte que una explicación. Tenía una relación con Dios. No tenía la explicación de todo el plan, pero tenía una relación con Dios. No tenía una explicación. Porque muchas veces nosotros buscamos explicaciones. Señor, ¿por qué? ¿Pero y cómo? ¿Y cuándo? Y entonces preguntamos muchas cosas. Señor, dame una explicación. ¿Por qué sucede? Lo único que necesitas tener es una relación con Dios. Saber que Él es fiel. Saber que Él es poderoso. La fe se prueba cuando sigo caminando sin ver todavía lo que Dios va a proveer. Versículo 6 dice que y siguieron caminando juntos. Siguieron caminando juntos. Ponga atención a esto, porque muchos de nosotros nos hemos rendido muchas veces en la prueba porque no seguimos caminando. Sigamos adelante. Dice una canción, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Postrado ante tu altar, Señor. ¿Sin qué dice? Sin mirar atrás. Seguimos caminando. Él siguió caminando con Isaac. Y la pregunta de Isaac no lo paralizó. Vamos a ver una pregunta que le hizo a Isaac más adelante. Eso, a pesar de la prueba, él siguió caminando con Dios, aun cuando todavía no tenía todas las respuestas. Entonces viene el primer fundamento, y quiero que lo escribas, y quiero que lo digas conmigo. Es el primer consejo, o el primer herramienta para atravesar la prueba es escuchar la voz de Dios. Dí conmigo, escuchar, fuerte, dígalo, escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció porque pudo escuchar la voz de Dios. Y muchas veces en la prueba, en la tormenta,
vienen muchas voces. Vienen demasiadas voces. Viene la voz del temor. Viene la voz de la duda. Viene muchas voces que quieren empacar o opacar la voz de Dios. Estaba viendo la vez pasada, alguien mencionó, ya que ganaron los Knicks. ¿Cuántos aquí son de los New York Knicks? Esta semana fue la parada, el parade, la marcha que le hacen, ¿no? Y alguien estaba diciendo que en el subway estaba llenísimo. Y alguien mencionó, ¿por qué en el subway o en el, ¿cómo le llaman eso en español? Los que no saben qué es un subway. El subway no es el que se come, ¿no? El subterráneo, el tren subterráneo. El subway, ¿te has dado cuenta? Los que han ido alguna vez a Nueva York, ¿cuántos alguna vez han agarrado el subway de Nueva York? Levánteme la mano aquellos que alguna vez han agarrado el subway de New York. Ok. Tú te vas a dar cuenta, si no has ido, y los que hemos ido no me dejarán mentir, es que cuando viene el subway, comienza a hacer una voz, ya viene el subway, dice, arribando tal, el subway número C, o la letra C, y ¿qué voz escuchas ahí? La voz de una mujer. Te dice, la siguiente parada es tal de Times Square y no sé qué, y es la voz de una mujer. La voz de una mujer. Pero mira, me llamó la atención porque cuando dicen que muchos estudiosos dicen que la mayoría de las personas escuchan direcciones de la voz de una mujer, porque la mujer es más detallista para dar voces. Por eso es que en el subway usan la voz de la mujer. Pero cuando se trata de advertencia, usan la voz de un hombre. Por ejemplo, por eso dice, no me vas a mentir, no, dice, el subway dice, la siguiente parada, dice la mujer, no, va a ser el Times Square, no sé qué. Y después sale la voz de un hombre, stand clear of the, no sé qué, de la puerta, si no sé qué, si no te vas a morir. Entonces sale la voz de un hombre. Entonces, muchas veces nosotros es así en la vida, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a las indicaciones que Dios nos va a dar. Porque no todas las voces en medio de la prueba vienen de Dios. Amén. No todas las voces en medio de la prueba vienen de Dios. Porque habla el miedo, habla la ansiedad, habla la duda, habla la gente, habla el dolor. Y tú tienes que estar atento. ¿Qué fundamento vas a escuchar? Los creyentes tenemos que aprender a reconocer la voz. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el ¿o qué? Una vez más, la fe viene por el oír ¿qué? ¿Cualquier cosa o el qué? La palabra de Dios. En medio de la prueba, agárrate de la palabra de Dios. Ay, pastor, el Señor no me habla. Abre la Biblia. Ay, Señor nos habla. Ay, el Señor te está hablando. Y no vengas así como Tim Marín de Dopingüe, Señor, ¿qué debo de hacer? Oh, y Judas se ahorcó. No, Señor, renuncio. Vamos a ver. ¿Y qué más? Y sigue. Oh, y tú también haz lo mismo. No, ¿cómo así? No, tienes que tener un devocional. Busca al Señor en oración. No puedes pasar bien la prueba si estás escuchando la voz equivocada. No puedes escuchar bien la prueba si tú no estás escuchando la voz de Dios. Entonces, primero, escuchemos la voz de Dios. Número 2, para pasar la prueba, tenemos que obedecer aunque no lo entendamos todo. Abraham no recibió todos los detalles. Él no le dijo lo que iba a suceder. El Señor no le dijo todos los detalles. Pero se levantó de madrugada y caminó. Porque la obediencia verdadera no siempre espera una explicación completa. Hay momentos donde Dios no te muestra todo el camino, solo te muestra el próximo paso. ¿Qué es lo que siguiente que vas a hacer? Ok, ya estoy en este país, Señor. Ok, ¿qué voy a hacer? A muchos les ha tocado esto, ¿no? Señor, ¿qué debo hacer? Ok, un trabajo. Los que vinieron con papeles, ¿verdad? O están pasando un proceso. O tienes que ir a tal agencia para sacar tu Social Security o qué sé yo. Entonces, el Señor te va revelando paso por paso. Y muchos de nosotros quisiéramos el paso A, B, C, T y todos. El Señor, tú tienes que, es que eso es parte de la prueba. La confianza y la fe es parte de la prueba. El Señor no te va a revelar todo. ¿Cómo el Señor va a sanar a mi hijo? ¿Cómo el Señor va a restaurar mi matrimonio? Paso por paso. Una flor al día, un poema al día, un piropo al día. Paso a paso. El Señor lo fue revelando a paso. Hablar en fe no es inventar una realidad. Hablar en fe es recordar quién es Dios en medio de una realidad difícil. ¿Qué estás diciéndole a la prueba? El Señor es fuerte, el Señor es poderoso, el Señor es fiel. Eso tienes que recordar en medio de la prueba. El Señor no me va a dejar abandonado. Mira lo que dice 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, mira, un espíritu de fe. Tú tienes que invocar ese espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito,
Creí, por lo cual, ¿qué dice? Hablé. Diga conmigo, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Crucial, también cree y por eso hablamos. ¿Y qué es lo que hablamos? Vamos a decir, Señor, estoy pasando por esta prueba, pero regresaré. Señor, estoy pasando por esta prueba, pero mi hijo se sanará. Mi familia se restaurará. Habla en futuro creyendo lo que Dios va a hacer, lo que el Señor ya te prometió, no inventando cosas, porque la fe no niega lo que está pasando. La fe no niega que estás pasando por una prueba, una dificultad. La fe declara que Dios sigue siendo fiel mientras estás pasando en medio de la prueba. La fe no te va a ayudar a que la prueba se vaya. No, la fe te va a ayudar a creer que Dios está contigo en medio de esa montaña. Entonces, obedecemos a Dios aunque no entendamos todo. Número 3. Mira que son 5 nada más. Te voy a dar estos. Estamos por el 3 ya. Habla desde la fe, no desde el miedo. Digo, amigo, voy a hablar desde la fe, no desde el miedo. Abraham dijo, regresaremos. Luego dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Más adelante vemos cómo el Señor le dice a Isaac, Dios proveerá. Cuando a Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham dijo, vamos a regresar y Dios proveerá. Él no estaba negando la prueba. Abraham no estaba negando la prueba. Estaba declarando la confianza en el carácter de Dios. Porque hablar en fe no es inventar una realidad. Hablar es recordar lo que Dios hace en una realidad difícil. La palabra de Dios dice que vivimos por fe, no por vista. La fe no siempre entiende el plan de Dios, pero siempre obedece la voz de Dios. Hemos pasado por procesos en nuestras vidas. Si tú no me dejarás mentir, que es difícil hablar de fe cuando está la tormenta, cuando un familiar está en el hospital, cuando alguien está tendido en una cama, cuando en la cuenta del banco está en menos rojo. Es difícil hablar en fe cuando enfrente de ti está una montaña que tienes que cruzar y en tu tanque de energía no hay fuerzas. Es difícil. Pero es ahí donde el Señor te dice, vamos, hijo, vamos, yo sé que tú puedes, vamos, yo sé que yo he puesto tu mirada en ti y que la prueba que he puesto en ti no va a matarte, sino que te va a ayudar para seguir adelante. Te voy a estar contigo, te dice el Señor. No estás solo. El Señor te dice, no estás sola. El Señor nos dice, no estamos solos. Dile de la par, no estás solo. Vamos, dile, no estás solo. Número 4. Herramienta para salir de la prueba o salir victorioso de la prueba es sigue caminando aunque tengas preguntas. ¿Cuántos aquí le han hecho preguntas al Señor? Cuando estábamos de novio con mi esposa, hace años, ¿no? Y ella me cortó, ¿verdad? Porque no sé por qué me cortó. No entiendo por qué me cortó. Y dijo, no soy yo, no. Sí soy yo. No, eres tú, me dijo. Sí eres tú. Y cortábamos por un año y entonces yo le preguntaba al Señor, porque habíamos servido en el ministerio, teníamos sueños, planes. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué se fue? ¿Por qué, Señor? O le preguntaba, ¿y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Le hacía preguntas al Señor. Cuando viene la prueba, le hacemos preguntas al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cómo así, Señor? ¿Por qué yo? Mira la pregunta que le hace Isaac, versículo 7. Isaac le preguntó a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos fuego y tenemos leña, pero, ahí está la pregunta, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Pero dónde? Fue una pregunta. Ellos estaban caminando a la montaña en medio de la prueba y viene el bichito, decimos en El Salvador, no sé si es mala palabra para ti, pero bueno, otro es niño, el cipote, el guirro, el morro, no sé cómo le llaman en tu país. En Colombia le dicen una expresión, para mí significa algo malo, ¿verdad? ¿El cómo? El guambita. No. Y el niño, no sé, ¿cuántos aquí tienen niños cuando van de viaje? ¿Are we there yet? ¿Ya vamos a llegar? ¿Puedo hacer pipí?
tengo hambre. Y te van preguntando. Imagínate a Abraham caminando con este niño en la prueba. ¿Y dónde está el cordero, papá? El niño no era tonto. Tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. Pero ¿y qué le vamos a dar al Señor? El niño preguntándole. Y en medio de la prueba van a surgir las preguntas. Pero sigamos caminando en que hagan preguntas en nuestras vidas. ¿Dónde está el cordero? Abraham no tenía todos los detalles para decirle al niño, pero siguió caminando. Sigue adelante, sigue caminando en medio de la prueba. Aunque hayan preguntas en tu corazón, aunque hayan dudas, sigue caminando porque el Señor va a proveer. El Señor lo hará. El Señor cumplirá su promesa. El Señor te guardará. El Señor hará la obra en tu vida. ¿Cuánto le aplauso fuerte al Señor por su palabra? Amén. La presencia de preguntas no significa ausencia de fe. La presencia de muchas dudas no significa la ausencia de fe. Hay gente que cree que por tener preguntas, yo ya no tengo fe. No, más bien eso abre la puerta para que nosotros confiemos en el Señor. Abraham siguió caminando con una pregunta al lado, caminando con él la preguntita a cada rato. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué hay agua? ¿Y el cordero? ¿Y el cordero? La fe no es tener preguntas. La fe no es no tener preguntas. La fe es seguir caminando con Dios aun cuando todavía hay muchas preguntas. Y esto me deja el último punto. Y si Michael me puedes ayudar. Confía en la provisión de Dios. En medio de la prueba, confía en la mano de Dios. Versículo 8. Abraham le respondió la pregunta a Isaac. ¿El cordero, hijo mío? Dios lo proveerá. El cordero, Dios lo hará. No sé cómo el Señor lo hará, pero sigamos caminando, dijo. Esa puerta, quizás en esta mañana como padres de familia, tenemos que decirle a nuestra familia, esa puerta de esa casa, el Señor la abrirá. Nosotros sigamos confiando. Quizás como madre, como cabeza de tu hogar, tú le dirás a tu familia o a ti mismo, ¿cómo lo hará el Señor? No sé, pero Él lo hará. Él lo entregará en mis manos. Yo seguiré caminando. Seguiremos caminando. Seguiremos caminando. Confiar en la provisión de Dios. Isaac le hace la pregunta más difícil en el camino. Padre, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham no le responde desde la lógica, le responde desde la fe. Y es ahí cuando tu mente y tu boca está alineada con Dios. Cuando viene tu familia, tu esposa te pregunta, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuántos de aquí han tenido esas charlas con sus esposos, sus cónyuges? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Póngale ahí lo que usted quiera. ¿Cómo vas a hacer para pagar tal cosa? ¿Cómo vas a hacer para salir de esta prueba? ¿Cómo vas a hacer para firmar tal cosa? Ponle tu nombre. La pregunta viene siempre, ¿cómo vamos a hacer? Pero tú tienes que responder. Cuando te pregunte tu esposa o tu esposo, tú tienes que responder sabiendo de que tu mente y tu voz y tu boca están alineadas con la presencia de Dios. No sé cómo vamos a hacerle, pero Dios va a proveer. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios ha prometido y Él va a cumplir. Esa frase revela el corazón de Abraham. Él no sabía dónde estaba el cordero, pero sabía quién era su Dios. Porque una cosa es confiar en Dios cuando ya veo la provisión. Amén. Ya viene el cheque de Trump. Ya viene el cheque del IRS. ¿A cuánto le regresaron a algunos de los taxes, no? Algunos de ustedes ya fueron a Disney, ¿no? Cosa seria. Por eso ya tienen niños. Algunos que ya tienen niños les dan más plata. Por eso yo me encargué de tener 3. Así que me llegó bueno el cheque. Nada. Cuando viene el cheque en camino, ahí está la bendición. Ahí sí podemos confiar en Dios. Pero cuando no la vemos, Abraham no vio al cordero. Abraham no le llegó un WhatsApp diciéndole, aquí está su Uber Food, ¿cómo se llama? Uber Eats, y aquí está su cordero, ya. Él no tenía ninguna notificación, pero tenía la confianza en Dios. Porque una cosa es confiar, otra cosa es confiar cuando solo tengo el fuego, la leña y el cuchillo. Y una pregunta sin respuesta. Es ahí donde se prueba la fe. No cuando todo está claro, no cuando todo está resuelto, no cuando tengo el cordero de frente. Es ahí donde se prueba la fe. Cuando dice que la fe es aquello que no vemos, pero sabemos con certeza que va a estar ahí. ¿Dónde Dios pide obediencia?
Ahí donde Dios pide la obediencia, también Él prepara la provisión. Sigamos más adelante, versículo 9, dice: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar con las piedras, después puso la leña, después ató a su hijo. ¿Dónde está el cordero? Véngase, papá, aquí está el cordero, le dice. Del pelo lo agarró y el niño queriendo correr, no, y lo amarró. Pero imagínate esta imagen. El hijo de la promesa, aquel hijo por el cual él tanto había luchado y creído, ese sueño por el cual había él estado orando, Abraham creyendo en fe, ahora estaba a punto de entregárselo al Señor en sacrificio. Mientras lo amarraba, yo me imagino que Abraham estaba llorando diciendo: Señor, yo sé que vas a cumplir. Mientras amarraba a sus piecitos, decía: Señor, yo sé que vas a venir así de último minuto al encuentro. Quizás tú estás pasando por ese proceso. Señor, tengo mis últimos centavitos, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, estoy con mis últimas gotas de fe, que yo sé que vas a sanar a mi familiar. Estás ahí, en esa prueba. Abraham dice que lo amarró, lo puso sobre el altar encima de la leña. Versículo 10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, qué hermoso esta parte. Es que el Señor siempre aparece. Cuando nosotros confiamos, el Señor siempre aparece. En ese momento, el ángel del Señor gritó desde el cielo: ¡Abraham! Ponle ahí tu nombre. José, Juan, Jonathan, Uber, Edgar, Mario, Ingrid, Samuel, Gina, Jackie, Sara, Connie, Rafi, así es Rafi, ¿no? Ahí está, me aprendí el nombre. Aquí estoy, respondió Abraham. Tú tienes que responder a la voz del Señor: aquí estoy. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Abraham alzó la vista. Tú tienes que alzar la mirada cuando el Señor te habla. Alza tu mirada a los cielos. El famoso versículo de David dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda en medio de la prueba? Mi socorro viene del único, no viene de mi cheque, no viene de mi part-time, no viene de mi full-time, no viene de lo que yo puedo hacer, no viene de que yo tengo papeles, que yo sé hablar bien inglés, thank you very much. No viene de eso. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Si el Señor hizo los cielos y la tierra, Él puede crear un cordero del polvo. Él alzó la vista y vio un matorral. Mira, me llama la atención porque el matorral, si tú estudias la palabra en hebreo, es basekabak. A ver, no te voy a decir que la menciones, pero ahí está la palabra. Que usualmente se usa para un arbusto, pero que es de una espesura tremenda, porque es para que un cordero pesado se amarre. No se va a amarrar en cualquier chiribisco, ¿no? O cualquier rama. Tiene que ser pesado. Y en las montañas usualmente no crecen esos tipos, más que todo en esta parte de Israel, no crecen ese tipo de arbustos. Entonces ponte a pensar, el Señor no solamente proveyó al cordero. Ponga atención a esto. El Señor también proveyó el arbusto para que el cordero se amarrara ahí. Es que el Señor es poderoso. El carnero estaba caminando, literalmente estaba atrapado en aquello que Dios usó para mantener la provisión en su lugar hasta que Abraham la viera. Quiero que pongas atención a esto, porque muchas cosas están estancando la bendición de Dios en tu vida. Muchas cosas están parando la bendición de Dios en tu vida, pero eso no significa que no te van a llegar. Dios la está usando porque ahí está reteniendo la bendición. Dios lo está usando y nada más lo único que te queda es creer en la provisión de Dios. Vio un carnero encerrado por los cuernos, enredado entre los cuernos, y fue entonces y lo tomó al carnero y lo ofreció como sacrificio holocausto en lugar de su hijo. Y aquí viene esto hermoso, porque cuando el Señor hace un milagro, tú tienes que darle la gloria a Dios. Versículo 14. Ese sitio Abraham le puso por nombre: Señor provee. Jehová Jireh. Jehová Jireh.
En hebreo esta idea es poderosa porque Jehová, ya iré, no solamente es Dios provee. Si tú lo estudias es Dios ve también. Dice Dios ve y provee. El Señor mira y provee. Es como decir que Dios ve tu necesidad y como Él ve tu necesidad, Él también la va a proveer. Eso significa Jehová Jireh. Dios me da cosas, no solamente significa Dios me da cosas, sino que el Señor ve antes que yo vea y provee en el momento correcto. No en el momento que yo lo quiero, sino en el momento de Dios. Diga conmigo, en el momento de Dios. Ahora sí, acompáñame a leerte ese último versículo. Dice, versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho estas cosas y no me has negado a tu hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, y acepta esta bendición para tu vida. Vamos, levanta tu mano y acepta esta bendición para tu vida. El Señor diciéndonos que Él te bendecirá de gran manera y te multiplicaré tu descendencia, le dijo a Abraham. Pero esa bendición también viene a nosotros, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y esa promesa la vemos cumplida en Jesús. Esa promesa la vemos cumplida en Jesús. Como Jesús fue descendiente de Abraham y por medio de esa promesa todas las naciones de la tierra, los gentiles, los judíos, los griegos, todos somos bendecidos. Es en Jesús que vemos el Hijo prometido, la descendencia de Abraham, que trae bendición para nuestras vidas. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón esta mañana, voy a invitarte a que le digas: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero ser partícipe de esa bendición. Porque en ese monte Moriah, Dios detuvo la mano de Abraham. Pero hubo otro monte, el monte del Calvario, el Gólgota, donde el Señor no detuvo su mano y ese hijo fue sacrificado para tu pecado. Jesús murió por nosotros. Él no detuvo su mano con su propio hijo. Isaac fue librado por un carnero, pero nosotros fuimos librados por el Cordero que quita el pecado del mundo, que se manifestó en una cruz. Jehová Jireh no solo proveyó para Abraham, en Jesús proveyó la salvación para nosotros y el mundo entero. Pónganse de pie en esta mañana, por favor. Este mensaje le hemos titulado Regresaremos. Y esa fue la palabra que Abraham dijo al pie de la montaña. Y que esta mañana a ti te toca decir una declaración, no para manipular la voluntad de Dios ni usar la fe como para tu beneficio, sino creyendo en Dios. Una palabra de confianza, una palabra de obediencia. Quizás esta mañana tú dirás: Señor, no sé cómo vas a hacerlo, pero sé que tú lo harás. No vas a fallar. Abraham dijo: regresaremos. Y quizás hoy tu palabra de fe es: lo lograremos. Vamos, dilo. No sé lo que el Señor está poniendo en tu corazón, qué declarar. Lo venceremos. Lo superaremos. Veremos la puerta abierta. Lo atravesaremos esa prueba. No nos vamos a rendir. Dios proveerá. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, porque tú sustentarás. Vamos, declara tu palabra y dile: Señor, tú sustentarás, tú lo abrirás, tú abrirás camino, tú me levantarás, tú restaurarás, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Tú no me vas a soltar. Tú terminarás, Señor, lo que empezaste. Saldremos de esa montaña, Señor, y regresaremos y daremos testimonio de esa montaña en el nombre de Jesús. Bajaremos de esa prueba, Señor, con más fe. No moriremos en esa montaña, veremos tu provisión, Padre. En esta mañana te agradezco por tu bendición, Padre. Te agradezco, Señor, por tu poder. Te agradezco por tu amor y tu gracia, Señor. Vamos, sigue creyendo, sigue orando. Vamos, si eres padre de familia, ora por tu familia, pelea por tu familia. Sigue creyendo que Dios es fiel, aun cuando te toca hacer lo más difícil. Cuando Dios toca lo que más amas, sigue creyéndole. Cuando aún no entiendes si hay preguntas en tu corazón, sigue creyéndole, sigue caminando y sigue declarando: yo regresaré, yo no moriré, el Señor lo hará. Vamos, sigue caminando, aun cuando no veas el Cordero, porque el Señor es Jehová Jireh y Él ve tu necesidad y Él te provee. Sigue adorando a Dios, aún estés subiendo una montaña.
Vamos, díselo en esta mañana. Porque la prueba no es el final de tu historia. La prueba es el lugar donde Dios se revela. Vamos, dile, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Vamos, dile, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Dile, Señor, revélate como mi proveedor en esta mañana. Vamos, dile, haz tu voluntad. Haz tu voluntad, Jesús. Mírame aquí por un momento, abre tus ojos. Yo sé que el Señor te está retando a creer. Y es difícil. Créeme que es difícil. Como padre de familia, como pastor, es difícil muchas veces el tener esa fe, esa confianza en Dios. Pero nada más, sigue caminando, no te rindas. Cualquiera puede hablar de fe en la comodidad, pero la fe verdadera se revela en la prueba. Vamos una vez más, decláralo una vez más, Señor, mi corazón. Vamos, díselo a Él en esta mañana. Mi corazón está abierto a ti, Padre. Haz tu voluntad, Señor, en mi vida. Haz tu voluntad en... Vamos, sigue cargando esa leña. Sigue cargando el fuego. Vamos, sigue cargando el cuchillo. El Señor proveerá. Sigue creyéndole. Aunque hayan preguntas en tu vida, sigue creyéndole. Sigue creyéndole al Señor. Vamos, sigue creyéndole. Sigue caminando a pesar de la prueba, a pesar de que no lo entiendes. Sigue caminando. Oh, en el nombre de Jesús, creemos, confiamos en ti, Padre. Escuchamos a tu voz. Abierto está, oh, mi corazón abierto. Díselo a Él en esta mañana. Haz tu voluntad en mi vida, Jesús. Oh, sabemos, Señor, que la prueba no es para destruirnos, para revelarte más en nosotros, para formar tu carácter en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, declaramos palabras de fe. Vamos, decláralo. Palabras de amor, de victoria en mi vida, en mi familia. Padre, todo temor se va. Toda duda se va. Padre, toda aquella voz del enemigo es callada por la voz del Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo en tu promesa. Creo, Señor, en tu amor. Creo en tu gracia. Creo en tu voluntad en mi vida. Levanta tus manos al cielo. Es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más. No, a tus pies me rendiré, ni mis miedos deja tus miedos al altar. Transformado estoy en tu presencia. Quiero que te acerques a alguien y ora por alguien. Vamos, acércate a alguien en que el Señor ponga tu corazón. Que no se quede nadie ahí. Y acércate a alguien. Dile, Señor, llénalo de fuerza, mi hermano, mi hermana. Llénalo de tu amor, de tu gracia, Señor. Que sigamos caminando a pesar de las dudas, a pesar de la prueba, Señor. Que tu fe se revele en nuestras vidas, Señor. Que tu carácter se revele. Que muestres tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Esa bendición la creemos. Abre tus manos al cielo y dile, Señor, yo recibo esa bendición. Aunque no la vea en este momento, aunque lo que haya en este momento sea tristeza, oscuridad, yo sé que el gozo viene en la mañana, en el nombre de Jesús. Y quisiera hacer esta oración. Quisiera hacer esta oración a aquellos que no la han hecho. Y quiero que la repitas después de mí. Si quieres conocer a Jesús, aquello que le hemos hecho ya, quiero también que la hagas una vez más para acompañar a mi hermano que vaya a hacerla por primera vez o la quiere hacer de corazón. Y quiero que lo digas después de mí fuertemente. Recuerda que una simple oración no es nada mágico. Es lo que crees en el corazón, es la fe que pones en el Señor. Di conmigo fuertemente, Señor Jesús. Vamos a decirlo fuerte. Señor Jesús, te reconozco como Dios.
Dile, reconozco que soy pecador, que te he fallado, que estoy lejos de ti. Reconozco que moriste en la cruz, pero al tercer día, vamos a decirlo, y al tercer día resucitaste para darme salvación. Dile, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, esté en la eternidad contigo. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración con fe, creyéndole al Señor, en el cielo hay fiesta, porque el hijo que estaba perdido ha venido a la casa del Padre. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a los pies de Cristo, a la familia del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Padre, oramos, Señor, por aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna prueba, Señor, de algún hijo en la cárcel, de algún hijo enfermo, de algún familiar enfermo. Que seas tú, Señor, proveyendo. Hemos aprendido, hoy hemos activado la fe, Señor, y vamos a hablar palabras de fe, palabras de la promesa que tú ya nos has dado, Señor. Tu palabra dice que no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Tu palabra nos dice, Señor, que por tus llagas somos sanos, y lo creemos en el nombre de Jesús, y te lo agradecemos. Padre, provee, abre puertas, Señor, aquella puerta que está cerrada, puertas de provisión, de papeles, puertas, Señor, en los matrimonios, Padre, corazones sanados, emociones sanadas. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.